¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Muy buenos días. Nuevamente, gracias por recibirnos ahí donde nos ven. Y hoy vamos a comenzar una serie de estudios que le puse la evolución del hombre de Dios. Esto es apenas la introducción, pero el subtítulo de hoy es Creados para administrar la creación de Dios. Y hoy vamos a estudiar un poco sobre la evolución del hombre según Dios o según la Biblia, sobreentendiendo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero antes quiero aclarar algunas cosas respecto a la evolución del hombre según la ciencia humana, porque es algo muy diferente a lo que vamos a ver y no quiero que vayamos a confundir estos dos conceptos. Ahora, no pretendo levantar polémica sobre las teorías de los creacionistas y los evolucionistas. Al contrario, quiero mostrarles que las dos posturas son solamente teorías no comprobables, porque ningún ser humano estuvo presente para comprobar los datos que ofrecen las dos fuentes de información que sustentan estas dos teorías. Sin embargo, quiero hablarles un poco del contexto histórico de donde surgieron las dos fuentes de información que sustentan las dos teorías. Y después de aclarar estos puntos, vamos a ver el tema de la evolución del hombre de Dios. Vamos a hablar primero del hombre que escribió el fundamento para la teoría de la evolución según la ciencia. El autor fue un naturalista del siglo antepasado, el siglo XVIII, que se llamó Charles Darwin. Y él escribió sobre la evolución de las especies y la evolución del ser humano. Él era hijo de un médico y su padre lo metió a estudiar medicina. Pero se salió del colegio porque no le gustaba la medicina y porque no quería dedicarse a hacer lo que hacía su padre. Obviamente su papá, pensando en que tenía que hacer algo de provecho, lo convenció de convertirse en sacerdote en alguna parroquia rural y lo metió a otro colegio a estudiar teología, pero tampoco le gustó. Y también se salió sin haber concluido sus estudios. Según dicen los que escribieron su biografía, que a Darwin no le preocupaba tener una profesión, porque su papá tenía dinero y en un momento determinado pues él pensaba vivir de su herencia. Sin embargo, había algo que sí le gustaba a Charles Darwin, y era montar a caballo y cazar animales. Y resulta que en una ocasión se organizó una expedición con algunos científicos de su época, y él se embarcó con ellos. Inicialmente él iba escribiendo un diario de su viaje, y la expedición de exploración llegó a las Islas Galápagos, una provincia que está más o menos unos 1000 kilómetros del Ecuador. Y allí Darwin se ocupó un tiempo en la cacería de animales, que era lo que a él le gustaba, pero poco a poco se fue interesando más en observar la naturaleza y vio que las diferentes especies de animales estaban muy bien adaptadas a su entorno natural. Y realmente allí comenzó su carrera como investigador. Cuando regresó a Inglaterra, después de 2 años, trabajó en la redacción y en la publicación de algunos textos. Uno de ellos fue su diario del viaje, que publicó en 1839. Y otros 2 textos más en los que hablaba sobre sus observaciones geológicas y zoológicas en el viaje. Pero ese viaje fue realmente lo que lo inspiró para escribir más sobre la naturaleza. Y más adelante, en un tiempo récord de 13 meses y 10 días, escribió un libro que inicialmente se llamó Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Es un título muy largo, pero ese es el mismo libro que ahora conocemos de manera abreviada como El origen de las especies, que salió a la venta el 24 de noviembre de 1859, o sea, 20 años después del viaje y de sus primeras publicaciones. Y este es el libro en el que está sustentada la teoría de la evolución. Y como comentario extra, quiero decirles que como era un libro que ponía en duda el relato del Génesis de la Biblia, pues el mismo día de la aparición del libro se vendieron completamente los 1250 ejemplares que se habían imprimido. Sin embargo, quiero insistir en que ningún ser humano estuvo presente durante el proceso de la creación. Ningún ser humano fue testigo, pues, de la supuesta evolución. Darwin nació en 1809 y murió en 1882. Publicó El origen de las especies en 1842 y murió de 73 años. O sea, no estuvo presente pues para registrar evidencias de la supuesta evolución de las especies. Solamente escribió suposiciones que según la ciencia ocurren durante millones de años. Y el único que pudo haber estado presente tendría que ser alguien eterno o inmortal.
Y esa única persona solamente puede ser nuestro Dios, porque pues Él es el único eterno, ¿no? Y sin embargo, Él tiene otra versión muy diferente de estos hechos. Y aquí es donde entramos en la otra vertiente de esta historia. El fundamento para la teoría de la creación, porque también es una teoría, ese fundamento se sacó de un libro de Moisés. Moisés es otro personaje que escribió sobre el tema de la creación. Moisés fue un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, que nació en Egipto en el siglo XIV a.C. La familia de Abraham, Isaac y Jacob tenían su territorio asignado allá en Canaán. Pero en un tiempo de 7 años de sequía se fueron a refugiar a Egipto. Había hambruna por toda la tierra prácticamente. Y entonces allá terminaron siendo esclavos, duraron 400 años como esclavos. Sin embargo, en esa condición se multiplicaron tanto la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, que aquella reproducción llegó a ser una amenaza realmente para los egipcios. Bueno, así lo veía el faraón, ¿no? Porque era muy numerosa, pues, y si se levantaban en rebelión, podían acabar fácilmente con los egipcios. Entonces, Faraón, el rey de Egipto, decretó que mataran a todos los niños varoncitos hebreos que nacieran. Pero aquí Moisésito escapó milagrosamente porque Dios tenía planes con él. Su mamá preparó una canasta y lo puso ahí sobre las aguas del Nilo. Y una hija del faraón que se bañaba en ese tiempo ahí en el río, lo encontró flotando y se lo llevó a vivir al palacio del rey. Y Moisés vivió ahí en el palacio hasta los 40 años de edad. Y él sabía todo acerca de su origen y además amaba a su gente. Y en una ocasión, mientras veía a los hebreos trabajando para los egipcios como esclavos, vio que un capataz egipcio maltrataba a uno de sus hermanos y en la exhortada lo mató. Entonces, por defender a su gente, él tuvo que huir al desierto al sur de Arabia. Y allí vivió otros 40 años hasta que Dios lo llamó a liberar a su pueblo de la esclavitud. Ahora, en el trayecto hacia la tierra que Dios le había dado a la descendencia de Abraham, Dios le reveló a Moisés cómo fue realmente el origen de todas las cosas, incluyendo toda su creación y al ser humano que puso como administrador. Y Moisés lo escribió en un libro que ahora está en nuestras Biblias y que se llama Génesis. Y ese era el único documento sobre la creación miles de años antes de que existiera Darwin. Ahora, basado en estas dos obras literarias, que es La evolución de las especies y el Génesis, cada quien elige creer libremente lo que cree. Darwin, por su lado, observó la naturaleza en una expedición que duró 2 años y escribió su libro, mientras que Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí escuchando al autor de la creación y escribió el Génesis. Y además tengo que añadir que varios milenios después de la escritura del Génesis, pues todo lo que Moisés escribió fue respaldado y autentificado por nada más y nada menos que Jesucristo, quien es autor de la creación también, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y ese es el fundamento bíblico para el estudio de hoy. Entonces, en el mismo libro que Moisés escribió las revelaciones de Dios acerca de la creación, también quedaron escritos ejemplos reales de la evolución del ser humano que Dios creó. Entonces, lo que yo voy a exponer en este estudio no es una teoría, es la verdad bíblica. Es algo que simplemente se acepta o se rechaza, y esta aceptación o rechazo se basa precisamente en la confianza que cada persona tiene en Dios según su experiencia personal. Y yo tengo que exponer mi propia experiencia personal en esto, ¿no? Porque en mi caso, la aceptación de Dios y de la verdad que contiene su palabra escrita es absoluta. ¿Por qué lo tengo catalogado de esa manera? Por la perfección y la congruencia que reflejan las obras de Dios y su palabra. Obviamente no puedo decir lo mismo de la ciencia. Puedo disfrutar sin remordimiento los beneficios que la ciencia pone a mi alcance, pero eso no significa que creo que sea 100% confiable en todas sus afirmaciones.
porque también conozco los muchos errores que la ciencia ha cometido a lo largo de la historia. Creo que no he visto en 30 y tantos años de conocer a Dios ningún error. Y esto que he estudiado en detalle su palabra y aclarado todo esto, ahora sí, vamos a la introducción de esta serie que le puse la evolución del hombre de Dios. La Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero eso fue solo el principio. La obra de la creación continuó por 5 días más. Y cuando Dios terminó su creación, Él mismo observó que todo era bueno en gran manera. Ahí lo dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Después de eso, Dios encargó la administración de su creación al hombre y a la mujer que había creado. En Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La creación de aquel entonces a la fecha ha sufrido muchos cambios. La gran mayoría de los cambios que vemos han sido por causa de quienes la han administrado. Unas veces bien, otras veces mal, por supuesto, y lamentablemente algunas pocas veces más, pésimamente mal. Pero básicamente la calidad de la administración ha dependido de la calidad moral de los administradores en turno. Y en este caso, pues el ser humano en general. Dios nunca le dijo al hombre que le estaba regalando su creación. Le dio el cargo de administrador o mayordomo o como le quieran llamar. El administrador no es dueño, solo administra los bienes del dueño. Y en lo natural puede haber dueños, así entre comillas lo digo, dueños que administren las empresas que han levantado. Pero ningún ser humano puede presumir ser dueño de lo que le pertenece a Dios. Dios sigue siendo el dueño de toda la tierra. Lo dice Salmo 24:1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, toda la tierra en su plenitud es de Dios, y los administradores de la tierra también le pertenecemos a Él. Porque nosotros no fuimos creados por nosotros mismos. Dios nos hizo. Salmos capítulo 100, versículo 3, en la primera parte dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Y aquí tengo que decir también que nadie se puede jactar de haber hecho esfuerzo alguno para formar un bebé en el vientre materno. Dios creó las leyes biológicas encargadas de formar el cuerpo que recibimos los humanos en el vientre materno. Y entonces los humanos, como administradores de la creación de Dios, en algún momento vamos a ser llamados a rendirle cuentas al dueño de la creación. Porque Dios nos creó con la capacidad para administrar bien su creación. Nos favoreció con inteligencia y con capacidad para investigar los principios del bienestar, y para que al descubrirlos y aplicarlos correctamente nos vaya cada vez mejor. Pero estos principios también funcionan proporcionalmente a la inversa, porque cuando no aplicamos los buenos principios, la creación se deteriora. Y ese problema surge cuando el ser humano se corrompe y administra mal los recursos que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y la creación, junto con todos sus moradores, sufrimos las destructivas consecuencias. Y la triste realidad actual es que voluntaria o involuntariamente estamos desechando las anticuadas reglas de Dios, ¿no? Y digo entre comillas también, porque aunque son antiguas, no siguen vigentes, pues. Pero el hombre está desechando esas reglas por anticuadas, ¿no? Que son las reglas que rigen el progreso, y estamos imponiendo cada vez más nuestras propias reglas de progreso, que lo entendemos y lo sabemos, realmente estamos acabando con la creación. Ahora, al inicio de la creación le ha seguido un proceso gradual, algunas veces ascendentes, o sea, hacia arriba, y otras veces descendentes. Todo lo que ahora vemos es la evolución o la degradación de aquel inicio. Y detrás de cada evento, el ser humano ha sido siempre el responsable de estos procesos. Y si somos honestos y ponemos en balanza el progreso contra la degradación, la verdad es que la balanza está cada vez más inclinada hacia la degradación.
Porque el hombre natural, que también fue creado perfecto al principio, también se ha ido inclinando pues hacia la degradación. Entonces, por un lado, no debería de sorprendernos que esté sucediendo lo que Jesús advirtió que vendría. Porque Él dijo que se iba a multiplicar la maldad en el corazón del ser humano. Y junto con eso también habrían de aumentar las malas obras. El crimen, la violencia, las guerras y un largo etcétera de manifestaciones de la maldad. Esa es la degradación del hombre natural. Aquellos que voluntariamente han decidido no amar ni obedecer a Dios. Esos son los que pretenden imponer sus reglas torcidas para dirigir la humanidad, pero realmente nos están arrastrando hacia la destrucción y no hacia el progreso. La gente mala está muy segura de todo lo que está haciendo, o sea, ellos saben lo que están haciendo y están haciendo las cosas con mucha seguridad. No es cierto que les interese el progreso. Lo que desean es tener libertad para experimentar cualquier forma de placer egoísta, aunque esos gustos deterioren la creación de Dios y perjudiquen a todos los demás, incluyéndonos a nosotros. Sin embargo, del otro lado de estas cosas estamos los hijos de Dios. Pero lamentablemente aquí hay dos grandes vertientes del cristianismo. Habemos cristianos que amamos a Dios y al prójimo, los que verdaderamente queremos progresar dirigidos por los valores que Dios ha establecido. Y también hay cristianos que sí, aceptaron a Cristo como su Salvador, pero no hacen nada para evitar la corrupción. Aquellos que simplemente se dejan arrastrar por la corriente de las malas decisiones de los corruptos y solo están esperando que Cristo regrese para rescatarlos, o sea, no hacen nada de provecho. Y los hay por montones en el cristianismo. Y en este estudio yo me voy a estar refiriendo, o me voy a estar enfocando más bien en el modelo bíblico del cristiano. El modelo bíblico del cristiano es el que se esfuerza cada día por alcanzar la estatura de Cristo. Porque ese es el modelo que nos muestra la Biblia, la imagen de Cristo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A esto me estoy refiriendo cuando digo entrar en el proceso de evolución como hijos de Dios. Y esto es algo que no estamos viendo en este tiempo. Mucha gente mala se ha infiltrado en las filas del cristianismo. Gente perversa que se hace llamar cristiana sin vivir como hijos de Dios. Líderes del cristianismo. Pero Dios quiere levantar una generación que por amor y obediencia a Él revierte el daño de la creación. Y ese es el punto donde verdaderamente comienza la evolución del hombre de Dios. Que por cierto, la evolución comienza a partir de aceptar el sacrificio de Jesucristo. Ese es el punto de partida donde somos rescatados de entre el grupo de los malos, porque de allí nos sacó Dios a los que entendimos que andábamos mal y nos arrepentimos. Y entonces Dios, en un proceso gradual, ha ido restaurando y transformando nuestra vida, para que siendo libres de corrupción, podamos transformar nuestro entorno con los principios de su palabra. Esos son los auténticos héroes de la fe que Dios necesita ahorita en el siglo XXI. Los que son capaces de luchar hasta la muerte por establecer el reino de Dios en su comunidad. Nuestro centro cultural, Nuevas Generaciones, tiene un lema muy cierto que dice: la grandeza de México eres tú y tu grandeza depende de tu creador. Realmente nuestras obras son un reflejo de nuestra calidad moral. Los malos hacen malas obras. Los buenos hacemos buenas obras. Y hoy podemos observar que por causa de los malos la creación está en peligro. Las circunstancias que estamos viendo nos están advirtiendo que viene una catástrofe sobre la tierra, y para que esto cambie, tiene que cambiar la calidad moral de las personas que administran la creación. Y eso solo es posible cuando entramos en una relación personal con nuestro Creador. En eso consiste precisamente la evolución del hombre de Dios. El libro de Génesis nos presenta esta evolución en el hombre de Dios. Y aquí les voy a dar una especie de resumen, o más bien un bosquejo de lo que estaremos estudiando en esta serie. Vamos a comenzar estudiando desde el hombre carnal hasta el altamente espiritual. Y eso está en Génesis, ¿no? Del capítulo 2 al capítulo 50
nos muestra 7 personajes destacados, ¿no? Son hombres de Dios reconocidos en la historia que nos van a mostrar las 7 etapas de la vida de un creyente normal, ¿no? Un creyente estándar, ¿no? Alguien que va preparando su lugar en la eternidad, para estar en la eternidad con Dios, ¿no? Y algo así como los 7 pasos, ¿no? Para llegar a nuestro hogar como creación de Dios, ¿no? Todos estos pasos, como les digo, son graduales y son ascendentes. ¿Por qué? Pues porque Dios nos va llevando hacia arriba cada vez más. Ahora, entender esta parte, nos va a ayudar mucho a comprender nuestra evolución, porque es parte de lo que Dios hace. La creación también está en un proceso gradual, no solamente el ser humano. La creación, desde el momento en que Dios hizo los cielos y la tierra y la luz, que fue el primer día, hasta el día de descanso, que fue el séptimo, pues fue en evolución, ¿no? Y nosotros como personas también llevamos ese tipo de evolución, vamos cambiando y comenzamos la vida cristiana como Adán. Adán, el hombre carnal, y de ahí pues a la etapa del hombre carnal le sigue la etapa de Abel. Abel es el hombre que por agradar a Dios termina muriendo en la carne. Recordamos esa historia, no la vamos a ver ahorita, pero cada uno de estos personajes lo vamos a estar viendo así en detalle, ¿no? Pero la siguiente etapa de la vida de un cristiano normal es como la vida de Noé. Noé es el hombre que sobrevive en la tierra por las obras de la fe. Y el cristiano atraviesa esa fase también de trabajar, de servir, de hacer obras por causa de la fe. Después viene la etapa de Abraham, que sería el número 4 en esta serie. Abraham es el hombre que agrada a Dios y que puede tener una relación de amistad con Él. Pero el crecimiento del Hijo de Dios no se acaba aquí, sino que luego vivimos la etapa como la de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac es el hombre que conserva la bendición andando en obediencia a Dios y se la transmite al que Dios ha escogido. Y la sexta etapa de un cristiano es la del deseo de la bendición, como Jacob. Jacob deseaba la bendición. Y Jacob es el hombre que inclusive lucha con las artimañas del mundo para obtenerla, a fin de recibirla y multiplicarla para su descendencia. Y esta es una etapa también de la vida cristiana, de cualquier cristiano normal, de nuestro tiempo, ¿no? Y en la última etapa de la evolución del cristiano, se cumple cuando nosotros somos como José. José es el último de los reconocidos, de los hombres o de los personajes reconocidos en Génesis. Y José es el hombre que Dios prepara mediante la adversidad. Y lo prepara para administrar con excelencia un mundo que no es suyo. Y para ayudar a la supervivencia del mundo y la multiplicación de su familia, que es una parte también importante de nosotros como cristianos. La multiplicación, el servir al mundo, preservar la vida del mundo. Y esto lo hacemos cuando nosotros evangelizamos. Ahora, vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar aprendiendo los detalles de cada etapa de la evolución del hombre de Dios, pero eso será para la próxima semana. Lo vamos a dejar aquí. Ahorita por lo pronto, esta es la introducción. Yo solamente espero que Dios te bendiga y por aquí nos vemos la próxima semana, o si gustas puedes acompañarnos presencialmente acá en nuestras instalaciones, porque aquí tenemos un lugar seguro para ti. Nos vemos entonces, hasta la próxima.